Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Salvador por esencia, conociendo la inclinación de Dios a salvar, basado en Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 45. Vamos a leer. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de tal manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que conozcas cuál es la disposición del corazón de Dios cuando considera quiénes somos. De tal manera de que no rechaces su oferta de salvación por un malentendido en este punto. Y esto es muy relevante para nosotros porque todos tenemos una necesidad de salvación que Dios da, aunque quizás no le estemos relacionando con Dios en este preciso momento. Sin embargo, en algún punto de nuestras vidas, todos experimentamos esa necesidad. Vamos a mencionar 3 maneras en las que esto ocurre. La primera es la culpa existencial. Esta es la forma en que sentimos el peso de la maldición de la ley, aunque no sepamos llamarla así, nos referimos a la ley de Dios. Cuando se desconecta de Dios, esa culpa ya no se percibe como el justo juicio de un Dios santo, sino como un peso interior sin una causa clara. Vergüenza, ansiedad o un dolor moral sin rostro. Y se expresa en frases como: no puedo perdonarme a mí mismo, o siento que he fallado, pero no sé cómo reparar. Se siente como un juicio continuo que nadie pronuncia, pero que no se puede silenciar. Está ahí. Esa es una, la culpa existencial. La segunda es un sentido de incapacidad personal. Aquí se manifiesta el dominio del pecado. Pero el alma sin Dios lo experimenta como una especie de traba psicológica o emocional. Se reconoce que uno no puede hacer el bien que quiere, pero no se entiende como una esclavitud espiritual. Se expresa en frases como: no sé por qué yo hago lo que hago, o siempre caigo en lo mismo, aunque trato de hacer lo bueno. Se siente como estar atrapado dentro de uno mismo, frustrado, impotente y sin una libertad real. Esa es la segunda, entonces, incapacidad personal. Y la tercera es la presión social o el cinismo religioso, podríamos llamarle. Y esta es la forma en que se percibe la tradición de hombres cuando se ha perdido de vista al Dios vivo. La religión vacía de poder se ve como una imposición o una hipocresía que no sana a nadie, que no cambia a nadie y finalmente termina cansando a las personas. Se expresa en frases como: la religión me exige pero no me transforma en realidad. No estoy cambiando. Todo eso es puro control, todo eso es fachada al final del día. Se siente como una carga sin alma, como una decepción amarga. Algo que se intentó pero no funcionó al final y al cabo. En este punto la pregunta es: ¿qué tiene que ver Dios con esto? ¿Puede Dios salvarme de esta culpa? ¿Puede Dios salvarme de esta incapacidad? ¿Puede Dios salvarme de este cansancio? Y si tiene el poder, ¿quiere hacerlo en realidad? Esa es la pregunta. Aquí es donde se presenta un error que se expresa de 2 maneras en nuestros tiempos. Por una parte, unos piensan que Dios puede, pero finalmente no quiere.
Es decir, creen que Dios tiene poder, pero que en realidad es un Dios indiferente a todas estas cosas. Que no le interesa salvarnos de nuestra culpa, de nuestra impotencia y del agotamiento interior de la religión. Lo ven como lejano, como frío o simplemente que está ocupado en otras cosas. En este sentido, les parece de lo más normal que Dios imponga una religión basada en la culpa, basada en la impotencia y basada en el agotamiento del interior. Creen que Dios ha diseñado la fe como un sistema de exigencias que tienen que cumplirse sin ningún tipo de ayuda, como una especie de prueba cruel. No sorprende que bajo esta mirada algunos estén dispuestos a recorrer de rodillas mucha distancia y autoflagelarse de diversas maneras y ese tipo de cosas. Y aceptan sin dificultad prácticas como tienes que perdonarte a ti mismo antes que Dios te perdone. O tienes que ganarte el favor de Dios siendo constante en la iglesia, en la oración o el servicio. O si sufres es porque Dios quiere que aprendas por las malas. En el fondo ven a Dios como alguien que no tiene compasión de los culpables y que no salva, sino que en realidad está supervisando desde lejos estas cosas como ocurren. Ese es un lado entonces, que Dios puede, pero no quiere. Otros piensan que Dios quiere, pero no puede. Es decir, creen que Dios es amoroso y es bien intencionado, pero limitado. Que desea ayudarnos, pero que por alguna razón no tiene la fuerza para romper las cadenas del pecado, las cadenas de la culpa o la religión vacía de la que estamos hablando. En este sentido, le parece lo más normal que Dios quiera el bien, pero dependa de nosotros, de la fuerza humana para lograrlo. Lo reduce en un espectador compasivo, esperando que el ser humano lo deje actuar, porque no puede actuar sin el permiso del ser humano casi. Y se expresan frases como Dios te ama, pero no puede hacer nada si tú no te amas a ti mismo primero. O Él quiere ayudarte, pero tú tienes que activar tu fe. O Dios sufre contigo, pero no puede obligarte a cambiar. En el fondo, veneran una imagen de Dios que siente, pero no salva. Un Dios atrapado por el libre albedrío humano o por circunstancias. El error consiste en negar esta cualidad salvadora de Dios. Dios no es visto como un salvador en sí mismo. Eso es lo que presuponen estos dos extremos. Se piensa que salvar no es algo que le pertenece por naturaleza a Dios, sino algo que Él hace por reacción o por presión externa. Así, un lado cree que el poder de Dios no se mueve por una voluntad de salvar, sino que es un poder impersonal, un poder distante, que puede intervenir pero no necesariamente quiere hacerlo. Mientras que el otro lado cree que el amor de Dios no tiene poder propio para salvar, sino que es un deseo sin fuerza, una buena intención sin eficacia, que está atrapado por límites externos que están fuera del control de Dios. Pero, como decimos, esto es un error. Dios sí es Salvador y de esto nos va a hablar el relato de Marcos, de esta interacción del Señor Jesús con el leproso en torno a su sanación. Nos va a enseñar sobre la disposición de Dios al considerar a los pecadores en base a ese atributo de Dios. Lo vamos a ver en 3 partes. Lo primero es que nuestra necesidad de salvación es por nuestro problema personal con Dios. Lo segundo es que Dios tiene el poder, y no solo el poder, sino que la inclinación para salvar a los pecadores. Y lo tercero es que por esas razones puedes acudir a Dios con confianza para que seas salvo hoy por medio de Cristo. Vamos a comenzar entonces con un breve contexto de lo que estábamos leyendo, del texto que leíamos. Jesús había sido bautizado por Juan y aprobado públicamente por el Padre Dios para iniciar su ministerio. Y es llevado al desierto y él vence la tentación de Satanás. Luego comienza su predicación en Galilea, proclamando sus palabras: el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creed en el Evangelio, el mensaje de salvación que él vino a predicar. Y ahí es cuando llama a sus primeros discípulos, mostrando autoridad para reunir a su pueblo que vino a salvar.
Luego enseña en la sinagoga con autoridad, no como los escribas. Expulsa a los demonios con palabra poderosa, sana a muchos enfermos, incluyendo a la suegra de Pedro, quien llegó luego a ser el apóstol Pedro. Se retira a orar mostrando que su autoridad está en comunión con el Padre Dios, y en ese contexto de autoridad, compasión y misión se acerca a él un hombre marginado, contaminado, incurable, un leproso. Y eso es lo que estábamos leyendo entonces sobre esta interacción entre el Señor y el leproso. Y vamos a partir haciendo una observación ahora de este texto que leíamos. El texto nos habla de un leproso que se acerca al Señor Jesús. Y es importante para entender la significancia de todo esto, qué era la lepra y cuál era la expresión de la lepra en aquellos tiempos. En primer lugar, ¿qué era la lepra? La lepra era una enfermedad de la piel visible y era progresiva. Pero en esa cultura no era solo un problema de salud, sino que algo que hacía a la persona ritualmente impura, es decir, alejada de Dios y de la comunidad religiosa. No había tratamiento para la lepra, solo Dios podía sanar a alguien así. ¿Cómo se expresaba esta lepra? ¿Cómo era la dinámica cuando alguien tenía lepra? Si alguien tenía síntomas, un sacerdote tenía que examinar a esa persona. Si era declarada impura esa persona, debía vivir aislada, usar una ropa rasgada, cubrirse la cara y advertir a otros que estaba contaminado. Si en algún momento sanaba, tenía que seguir un proceso religioso, presentarse al sacerdote, ofrecer sacrificios y ser declarado limpio de manera oficial antes de volver al campamento para retomar la vida religiosa. ¿Y cómo se vivía? Bueno, una vida de rechazo total. No podías abrazar a tu familia, ni entrar a un pueblo, ni acercarse al templo. Se vivía con una vergüenza constante, sin contacto humano, sin esperanza de cambio. La lepra era una imagen visible de lo que causa espiritualmente el pecado: separación, suciedad en el interior y un dolor silencioso. La lepra, entonces, más que una enfermedad física, representaba una condición de la impureza espiritual según la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a los judíos. La persona leproso era excluida del pueblo, excluida del culto, no por un castigo médico, sino por inaptitud ceremonial ante Dios. No era apto para practicar las ceremonias, para estar ahí. En la Biblia, esta impureza externa simboliza el efecto del pecado en el interior. La palabra dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Él usa esta imagen de la lepra para hablar del pecado. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Una vez más, haciendo referencia en parte a la lepra, para hacer referencia al pecado. Y estas imágenes son paralelas a la lepra, visible, repulsiva y contaminante. Así, la separación social del leproso, su suciedad visible y su dolor silencioso son un espejo de lo que causa el pecado. Veámoslo. Por una parte, es un espejo de la culpa interior que aleja de Dios. El leproso no podía entrar al templo, ni ofrecer sacrificios, ni tampoco acercarse a lo santo. Así también el pecador, cargado de culpa, vive apartado de Dios. No porque Dios sea inaccesible, sino que porque su conciencia lo condena. La culpa, cuando no se entiende espiritualmente, se convierte en ansiedad, en vergüenza o sensación de indignidad ante lo sagrado. También es un espejo de la incapacidad moral que no se puede resolver sola. El leproso no podía sanarse a sí mismo. No existía remedio humano. Igualmente, el pecado esclaviza la voluntad. El hombre no puede limpiarse ni cambiar su propia naturaleza. Por más esfuerzos, promesas o buenas intenciones que tengamos, el alma sigue contaminada, incapaz de quitar su propia mancha. Y también es un espejo del agobio religioso que no purifica ni restaura. La ley decía que ¿qué debía hacer un leproso una vez sano? Pero la ley misma no podía sanar al leproso.
Así también la religión basada en normas, disciplinas o ritos para ganarse el favor de Dios puede señalar lo que está mal, pero no tiene el poder para limpiar el corazón. El alma queda atrapada entre el deseo de acercarse a Dios y un sistema que nunca puede llevarla a una comunión real. El leproso no podía volver por sí mismo a la comunión. Tenía que ser sanado por Dios y luego declarado limpio. Y así también es con nosotros y el pecado. Y esto nos lleva al primer punto. Nuestra necesidad de salvación es por nuestro problema personal con Dios. Querido amigo, lo primero que tenemos que entender es que la sensación de culpa, la incapacidad de un cambio genuino y el agobio por la presión social o la religión no son una ilusión, sino que algo muy real lo causa, y es el pecado en contra de tu Creador. La culpa es real, porque fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios en nuestra alma para encontrar felicidad. ¿Dónde? ¿En qué? En amarlo y en obedecerlo para siempre. Por eso Él puso una ley de justicia en nuestra conciencia, que también tenemos por escrito, que son los 10 mandamientos. Y estos mandamientos no son mandamientos genéricos, por cierto, sino que son parte de la familiaridad que tenemos con Dios desde que nacemos. Estos se resumen en amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como uno mismo. Pero todos sabemos que hemos violado estos mandamientos. Todos nosotros hemos pasado tiempo en nuestra vida y desde nacimiento, de hecho, buscamos nuestra felicidad en otras cosas que no son Dios. Y esto ya demuestra que hemos cometido idolatría, porque el objeto de nuestra felicidad, donde está nuestra felicidad última, es nuestro objeto de adoración. Y si no ha sido Dios, entonces hemos cometido idolatría. También, si no hemos leído su palabra, no nos interesa su palabra, básicamente hemos cometido el pecado de adorarle, si es que lo hemos hecho, ¿no? Haciéndonos imagen de Dios, porque finalmente no estamos dependiendo de lo que Él mismo reveló para adorarle a Él. La palabra dice, no matarás, haciendo referencia no solamente a quitarle la vida al otro, sino a cómo eso parte desde el corazón. Y por eso mismo Señor dice, basta con decirle necio al otro para que sea considerado un homicidio. La misma raíz es compartida. La misma raíz es la de un insulto que la de un homicidio propiamente tal, cuando se le quita la vida. Y Dios lo ve desde el corazón. Lo mismo con el falso testimonio. Cuando mentimos directamente, decimos lo contrario a lo que creemos, o cuando hablamos sin la evidencia suficiente, eso también es dar falso testimonio. Y todos sabemos que los hemos violado. Y ese conocimiento no es algo que pasa desapercibido en nosotros, sino que produce un sentido de culpa y de estar malditos por Dios. Es un grito silencioso de nuestra conciencia creada por Dios que dice, no amaste a tu Creador, a tu modelo, al que te sostiene, y por eso no mereces nada más que el desprecio de Dios y de todas las criaturas que Él creó para sí. Vete al lugar del tormento eterno donde pertenecen las criaturas rebeldes como tú, lejos de Dios y de lo que Él sostiene para sí. Eso es lo que grita nuestra conciencia de manera silenciosa. Y aunque busquemos silenciar este grito de diversas maneras, nunca realmente logramos hacerlo, porque no proviene de algo afuera de nosotros, sino de lo que somos por esencia, creados en su imagen y semejanza. Y esta parte es importante. Este grito no es una ilusión, no es un engaño, sino que es una verdad revelada. Dios sí nos tiene por culpables y merecedores de sufrir eternamente lejos de Él en el infierno. Así como el leproso que tenía que gritar inmundo, inmundo cuando se acercaba a alguien para que no se acercaran a Él y vivir apartado, tú también sabes en lo profundo de tu conciencia que no puedes presentarte limpio ante Dios. No importa cuán limpio parezcas por fuera, tu alma lleva la marca de haber rechazado al Creador. El leproso no necesitaba que alguien le dijera que estaba excluido. Lo sentía en cada mirada, en cada paso que no podía dar hacia el templo. Así también tú lo sientes aunque lo niegues. Estás lejos de Dios y lo sabes.
La culpa es real entonces, no es una ilusión. Pero también lo es la incapacidad de cambiar. Es real, porque así como la lepra limita y esclaviza lo que quiera hacer el cuerpo, no puede hacer lo que quiere, el pecado limita la acción de la voluntad y la esclaviza. Similarmente ocurre con la conciencia del pecado, nuestra voluntad. Entonces, muchos reconocen que hay cosas que están mal en su vida, que hay hábitos, reacciones o adicciones que son destructivas para sí, como el consumo de pornografía, la amargura que se desahoga de repente en gritos y los maltratos, la mentira constante para sostener una imagen o el egoísmo que rompe relaciones, pero no pueden dejar de hacerlas. Se proponen a mejorar y caen otra vez. Lo hacen de nuevo y caen otra vez. Se sienten dominados por deseos que no quieren tener y al mismo tiempo frustrados por no alcanzar lo que saben que deberían ser. Esto no es una mera debilidad emocional ni falta de disciplina, sino que es confundir el síntoma, o digámoslo así, decir eso sería confundir el síntoma con la enfermedad. Porque todos los pecados que cometemos, todas las cosas que nosotros sabemos que deberíamos cambiar, son la expresión de una cosa más profunda. Esta cosa es la rebelión en contra de Dios. Porque el pecado no es una cosa que existe por sí sola en el universo, ahí aislada, sino que siempre existe en relación a Dios. El pecado es finalmente el desprecio de Dios como soberano, a quien se le debe amar y obedecer con todas nuestras fuerzas. Es este desprecio el que se expresa cuando nosotros cometemos pecado. Por tanto, es absurdo hablar de mejorar como persona sin mejorar nuestra relación con Dios. Eso no existe. Por eso podemos intentar hacer muchas cosas para cambiar. Podemos leer libros de autoayuda, podemos cambiar rutinas, alejarnos de personas tóxicas, hacer promesas o ponernos metas. Incluso podemos adoptar prácticas religiosas, asistir a reuniones, orar más, dar limosnas o involucrarnos en actividades espirituales. Pero si no estás dispuesto a tratar al Dios de la imagen como merece ser tratado, es imposible que vivas conforme a la imagen de Dios con la que fuiste diseñado. En otras palabras, tu gran obstáculo, querido amigo, es que vives en contra de lo que eres. Y mientras eso siga así, mientras no te reconcilies con Dios, entonces jamás podrás reconciliarte contigo mismo. El leproso no podía curarse a sí mismo. Ninguna disciplina, ninguna medicina, ningún esfuerzo personal podían restaurar su piel. Solo Dios podía hacerlo. Y de la misma forma, tú no puedes restaurar tu corazón por más que lo intentes. La voluntad está afectada, tu alma está debilitada y cada intento fallido es un nuevo recordatorio ¿de qué? De que necesitas ser sanado desde fuera de ti mismo. El leproso no vino limpio, vino contaminado y tú también debes venir así, sin excusas, sin arreglos, sin reservas. Entonces decimos que la incapacidad de cambiar es real también. Y por último, el agotamiento religioso es real. Porque fuimos creados para adorar a Dios con libertad y gozo. Pero al estar separados de Él, la religión se convierte en un peso vacío y desesperante. Muchas veces se ve reforzada por la presión social de aparentar espiritualidad. Muchas personas han intentado acercarse a Dios o ser mejores a través de prácticas religiosas. Participan en ritos, tradiciones, repiten oraciones, asisten a reuniones, hacen promesas. Tratan de cumplir reglas o de mantener una imagen moral frente a los demás, pero por dentro siguen con miedo, siguen frustrados, siguen insatisfechos, y esto se les suma una presión externa. Familia, entorno religioso, comunidad esperan ciertas conductas. Uno aprende a mostrar una vida que uno no vive, finalmente, a ocultar lo que uno realmente siente y a funcionar en un sistema donde no puedes ser vulnerable ni pedir ayuda real a nadie, porque eso es visto como una forma de impiedad. Y así se forma una doble vida, no por malicia necesariamente, sino por cansancio y por temor. Y esto ocurre porque cuando el corazón sigue alejado de Dios, la religión no sana la herida, solo la cubre superficialmente. En lugar de sentir alivio, sienten obligación. En lugar de consuelo, sienten hipocresía. En lugar de libertad, sienten carga.
Siguen intentando cumplir, pero sin disfrutar ni entender por qué lo hacen. Y llega un momento en el que el alma se cansa profundamente, no de Dios, por cierto, sino de intentar llegar a Dios por medio que no lo pueden lograr. No de adorar tampoco, sino de adorar sin comunión verdadera. No de obedecer tampoco, sino que de obedecer sin haber sido reconciliados con el Dios a quien se obedece. Este es el corazón del agotamiento religioso y social. No solo estar cansado de la rutina, es estar atrapado en una expectativa de santidad sin el poder de una relación viva con Dios. Es llevar un disfraz que nadie ve, pero tú sientes que se cae por dentro. El leproso no podía participar de la vida religiosa, no podía entrar al templo, ofrecer sacrificios, ni unirse al pueblo. Todo estaba cerrado para él. No porque no quisiera, sino que porque su impureza lo mantenía lejos. Así también ocurre contigo, querido amigo, cuando intentas vivir una fe sin haber sido limpiado por Dios. Te esfuerzas, haces lo que otros esperan, pero dentro estás igual de separado que siempre. Hasta que no seas sanado por Cristo, la religión será para ti solo una sombra más del rechazo que ya sientes. Pero cuando Él te limpia, todo cambia. Y esto nos lleva a la siguiente observación del texto que veíamos. En medio de su asolamiento, su miseria, su impotencia, el leproso se acercó a Jesús con una petición cargada de reverencia, de dolor, pero de fe. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Esta frase es profundamente reveladora. El leproso no dudaba del poder de Jesús, sino que de su disposición. ¿Querrá salvarme? ¿Querrá a alguien como Él, tan puro y santo, acercarse a alguien como yo, tan impuro y despreciado? Y la respuesta de Jesús no deja espacio para duda alguna. Dice, quiero, sé limpio. Aquí se revela algo glorioso y esencial del corazón de Cristo. Él no solo puede salvar, sino que quiere hacerlo. No responde con frialdad ni con distancia. No lo examina ni le impone condiciones. Simplemente lo toca y lo limpia. Este momento nos permite ver lo que muchos no entienden de Dios. Su poder va unido a una misericordia activa, viva y cercana. Jesús no actúa por obligación, pero tampoco por presión. Actúa porque Él es así. Él es así, es parte de su carácter. Un Salvador lleno de compasión que no rechaza al pecador, que se le acerca humildemente. Esta respuesta del Señor Jesús refleja perfectamente el carácter de Dios. Porque el Señor Jesús es Dios encarnado. Es el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad. Y todo lo que Él vino a hacer lo hace voluntariamente en base al diseño del Padre Dios y por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, estas palabras reflejan perfectamente el carácter salvador de Dios, lo que nos lleva al segundo punto. Dios tiene el poder, y no solo el poder, sino que la inclinación para salvar a los pecadores. Querido amigo, conoce este aspecto de Dios. Dios es Salvador. Él no se convierte en Salvador porque salva, sino que todo su plan de salvación ocurre porque Él es Salvador. Dios es así. Por tanto, no se puede concebir que Dios tenga la intención de revelar su carácter y que pueda, pero no quiera, o quiera, pero no pueda salvar al ser humano. En primer lugar, entonces, Dios no está frustrado. No es un Dios frustrado, compasivo, que intenta pero no puede, sino que tiene todo el poder para romper con tu culpa, la incapacidad de cambiar y también el agobio religioso. Y Él demostró este poder con la obra de Cristo. A nuestra culpa, ¿cómo respondió? Cristo respondió muriendo en lugar de pecadores. No vino solo a enseñarnos, ni solo a darnos un ejemplo, sino a cargar con la culpa real de pecadores. En la cruz, Dios trató a Cristo como si hubiera vivido la vida de pecadores para poder tratar a pecadores ahora como si hubieran vivido la suya. Es intercambio. Cristo es el Dios encarnado, querido amigo. Él vino a esta tierra
verdaderamente Dios para representar los intereses de Dios, verdaderamente hombre para representar a pecadores humanos como nosotros. Vivió perfectamente para tener audiencia y para hacer un sacrificio digno para Dios. Y en la cruz del Calvario la palabra dice que Dios cargó con los pecados de muchos pecadores, que básicamente puso en la cuenta de Cristo los pecados de muchos pecadores. ¿Para qué? Para que ahora Cristo pudiera sufrir el castigo por ellos como un sustituto de estos pecadores, de tal manera de que ahora estos pecadores puedan recibir la justicia del Señor Cristo Jesús. Por eso la palabra dice: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Nuestro pecado en intercambio por su justicia. Y Él resucitó al tercer día, no se quedó muerto ahí. Él sufrió el castigo del infierno ahí en la cruz. El cielo se cubrió de tinieblas, dice la palabra, y cuando terminó dijo: consumado es. Y todo quedó confirmado cuando Él muere y al tercer día resucita. Y la resurrección, ¿qué? Grita esto: Dios aceptó el pago de Cristo, las puertas del cielo están abiertas y ahora el que se arrepiente y cree puede acceder ahora y reconciliarse con Dios y ser salvo. Entonces, esa voz interior ahora, con la obra de Cristo que dice: eres culpable, no mereces perdón, ahora puede ser callada por otra voz más alta. Esa voz que dice: consumado es. Si confías en Cristo, entonces ya no hay una condena pendiente. Dios te ve como limpio. Respecto de nuestra incapacidad de cambiar ahora, ¿cómo responde? Cristo respondió dándonos nueva vida. Él no solo vino a perdonar, sino que también a hacernos nuevos, a renovarnos. Al resucitar, Él no se quedó como un recuerdo, sino que ahora vive después de resucitado para dar un corazón nuevo, capaz de amar, capaz de obedecer a Dios con gozo. Por eso no estás condenado a repetir lo mismo de siempre. Si vienes a Él, no solo vas a ser perdonado, sino que transformado desde adentro para poder obedecer a Dios, no con tus fuerzas personales, sino con el poder que Él da. Y en nuestro agotamiento religioso, ¿cómo responde? Cristo respondió acercándonos a Dios de verdad. Ya no necesitas seguir fingiendo cuando estás en Cristo, ni vivir bajo presión, ni mantener una imagen espiritual vacía. Cristo te abre el camino al Padre y Él mismo te sostiene para que vivas en comunión y no en una mera apariencia externa. No quiere que cargues con rituales, quiere que vengas a descansar en Él. Entonces, en primer lugar, Dios no está frustrado, tiene el poder y lo demostró en Cristo, y ahí está. Él responde a la culpa, a la incapacidad de cambiar y también al agotamiento religioso. Y ahora, en segundo lugar, Dios tiene no solo el poder, sino que la inclinación de salvar. El solo hecho de que Dios mismo se haya encarnado para salvar a pecadores ya es suficiente, por cierto, para declarar este punto aún sin palabras. Porque Dios no necesitaba hacer esto, Dios no se lo debía a nadie hacer esto. Pero cuando hay una acción y no hay necesidad de que ocurra esa acción decimos que nace del deseo. Dios no tenía ninguna obligación, no estaba respondiendo a una deuda, no estaba respondiendo a una presión, ni a un vacío en él mismo tampoco, porque Dios es pleno completamente. La encarnación de Cristo fue voluntaria, fue libre y del todo innecesaria para Dios, si no fuera porque Él quiere hacerlo. Esto es lo que hace tan claro su corazón. No vino porque alguien lo obligara, no vino porque tú se lo pidieras, no vino porque no pudiera soportar el cielo sin ti tampoco. Vino porque es su gloria salvar al pecador. Es para mostrar quién es Él. El leproso dijo: si quieres. Y Jesús no le dio una explicación, le dijo: quiero. Esa palabra sigue en pie hoy y no ha cambiado. El Dios eterno vino en carne para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué más pruebas necesitas de su inclinación? Pero esta disposición de Dios está presente desde el primer pecado, en donde Él mismo instituyó el perdón, prometió un Salvador para librarlos de la culpa y esclavitud del pecado y las tradiciones humanas religiosas. Ese es Dios.
Y vamos entonces a la última observación para ir terminando. Es significativo que Jesús le haya tocado la mano. No era necesario para sanarlo. Jesús podría haberlo hecho con una palabra, como en otros casos, pero lo tocó. ¿Por qué? Porque nadie tocaba a un leproso. Porque tocar a un leproso implicaba quedar impuro según la ley de Moisés estamos hablando. Pero Cristo no se contamina con nuestra impureza. Al contrario, nos limpia con su santidad. Este gesto nos muestra algo profundo. Jesús no solo tiene una compasión desde lejos. Él se acerca, Él toca y rompe la barrera que nos hacía creer que no podíamos acercarnos a Dios. El toque fue personal, fue real, fue físico, como diciendo, tú puedes venir a mí, no te rechazo, no me das asco, no me aparto de ti. Y el texto dice que al instante la lepra desapareció. No hubo espera, no hubo trámite. Jesús no dijo, vuelve cuando estés listo. No. En el momento en el que ese leproso se rindió y pidió, Cristo obró con poder y misericordia. Esa misma disposición sigue vigente hoy. No tienes que esperar a estar mejor entonces, querido amigo, ni intentar limpiarte primero. Si vienes a Cristo con fe, Él puede y quiere limpiarte ahora. Esto nos lleva al último punto. Puedes acudir a Dios con confianza para que seas salvo hoy por medio de Cristo. Querido amigo, el Señor Jesucristo no está en cuerpo ahora con nosotros, pero sigue obrando por el Espíritu Santo que dejó y que ejerce su poder, ese mismo Espíritu, usando la Biblia, la palabra de Dios. Hoy no podemos acercarnos a Él en cuerpo para que nos toque y nos sane. Pero donde está su palabra fielmente predicada, ahí puede orar con poder para la salvación. Ahí es donde puede tocar tu alma para salvación. Y la pregunta es, ¿cómo puedo hacer entonces para que toque mi alma y sane? La respuesta es arrepintiéndote por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Conociendo estas cosas, conociendo a este Salvador, su disposición y su poder para salvar, lo que hizo en la cruz del Calvario por pecadores, es un reconocer delante de Dios, yo soy ese pecador, yo soy el que necesito esta salvación, yo merezco ir al infierno por lo que he hecho delante de ti, aquí están mis pecados que me hacen merecedor de todo el mal que tú quieras darme. Pero yo hoy día reconozco la obra en Cristo Jesús y reconozco que es verdad y reconozco que Él está ahí para mediar, para poder ser un puente entre Dios y los hombres. Y hoy día voy a ti pidiendo perdón por lo que he hecho en base a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Oh Dios, perdóname. Y le confiesas tus pecados. Si lo haces sinceramente, serás libre de la culpa, de la esclavitud del pecado y de las tradiciones de hombres. En ese mismo momento, Él te va a declarar justo y eternamente justo. Su palabra después va a ser eficaz en tu corazón para darte convicción, para vivir por Él en medio de problemas, en medio de persecución, y ya nunca más tendrás que preocuparte de ser aceptado por Dios en base a las opiniones que nada tienen que ver con lo que Dios revela en su palabra, opiniones de hombres. El Señor mismo dice, vengan a mí los que están cansados y yo os haré descansar. Concluimos entonces, querido amigo, tu mayor necesidad no es externa, sino espiritual. Así como la lepra era más que una enfermedad, tu culpa, tu impotencia moral y tu carga religiosa son síntomas de estar apartado de Dios por causa del pecado. Dios no solo puede, sino que quiere salvarte, eso sí. Dios vino voluntariamente, el Señor Jesucristo vino, cargó tu culpa, venció la esclavitud y abrió un camino real y viviente hacia Dios si crees en Él. Él no espera que te limpies primero, por cierto, sino que vengas tal como estás. Hoy entonces puedes acercarte con confianza. Como aquel leproso puedes humillarte, puedes creer y pedir con fe. Y si lo haces, Cristo no te va a rechazar. Él te va a limpiar, te va a restaurar y te dará el descanso verdadero. Entonces, si estás cansado de luchar con la culpa, con tus cadenas internas o con una religión sin vida, ven a Cristo hoy, no mañana, no cuando mejores, hoy. Clama como el leproso, si quieres puedes limpiarme. Y escucha su respuesta, que sigue vigente por cierto. Quiero, sé limpio, ven, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cristo es Salvador por esencia y no te va a echar afuera. Que el Señor confirme esta enseñanza.